La modulación es el desplazamiento del centro tonal con todas sus notas de influencia hacia otro sonido, que desde ese momento adquiere la importancia y atracción requeridas para el desempeño de esa función. Para provocar el desplazamiento intervienen como elemento indispensable las sensibles de una nueva tonalidad o de la nueva tonalidad. Es decir, en cuanto se va a producir una modulación, cesan instantáneamente en su función atractiva las sensibles de la primitiva tonalidad y mediante una modificación de uno o varios sonidos aparecen las nuevas sensibles que se encargan de establecer atracción hacia otro centro tonal. En algunos casos aparece en el canto o bajo dados la alteración que convertirá en sensible o característica al sonido de la nueva tonalidad. En otros no aparece y queda reservada al realizador la tarea de percibir ese cambio tonal y de realizarlo convenientemente. Realizador, es decir, al intérprete, al músico o al compositor, llegado el caso. Los procedimientos que aconsejaremos para solucionar este problema, que se presenta al estudioso, todos nosotros, durante toda la vida, contribuirán a facilitarlo grandemente, pero en ningún caso resultarán su clave definitiva. Tremendo. Interviene ahora un factor decisivo que ningún maestro, por hábil que resulte, podrá resolver. Se trata de la capacidad musical del estudiante y su grado de percepción y sutileza auditiva. La modulación, procedimiento del que se han valido todos los compositores para enriquecer sus medios de expresión, no puede realizarse si no se intuye, si no se siente en lo más íntimo de nuestro ser. Es bellísimo. Cuando uno modula, quiere decir algo. No solamente conservar el interés del oyente o el gusto de quien lo compone. Algunas cosas no han cambiado, pero otras cosas sí. Y la modulación es aquello que permite que las cosas cambien sin cambiar tanto, de todas maneras, porque permiten tejer puentes entre una cosa y la otra sin romper absolutamente nada más que generar mucho placer. Y eso se escucha en la música, no hay definiciones técnicas para eso. Y de hecho el tipo lo dice, no hay maestro que valga. Uno tiene que intuir, tiene que sentir aquello que está expresando a través de la música y en particular cuando utiliza el recurso maravilloso de la modulación. Lo que me gusta de esta clase de tratados es que no se acotan a dar una definición técnica o mnemotécnica, es decir, que uno pueda recordar de memoria, sino que lo endulzan, te están diciendo algo más, le ponen un poco de onda, de amor, de cariño, de empatía incluso a lo que están diciendo porque dicen, che, tenés que intuirlo, no alcanza con que te diga todas las cosas de memoria y te las aprendas y hayas estudiado todas las obras del mundo, si no podés sentirlo y más aún intuirlo. Hay algo de lo inacible, de lo insujetable en la producción y ejecución de la música que los libros no te lo van a dar, que las partituras no te lo van a dar y que muchas veces te lo da juntarte con tus amigos a tocar un rato. Y eso es hermoso.